El primer insulto ritual no se gritó. Se sopló. Un aliento denso, cargado de humo y mala intención, salió de la boca de un chamán que había desayunado raíces sospechosas. Aquello no era un insulto común, era una maldición envuelta en solemnidad. Y aunque nadie entendió las palabras, todos sintieron el escalofrío. Así nació el insulto mágico. Una mezcla entre poesía, amenaza y error lingüístico con consecuencias cósmicas. Los pueblos antiguos creían que las palabras tenían poder. No poder en sentido metafórico, sino literal. Decir, que te caiga un rayo en la sopa podía hacer que el rayo realmente cayera, aunque, curiosamente, siempre sobre la sopa del propio hablante. Las maldiciones eran, pues, actos de magia lingüística. Cada insulto era una invocación pequeña, un intento de doblar la realidad con la lengua, algo así como un Photoshop místico del destino. En las cuevas más antiguas se han encontrado signos extraños, grabados junto a bisontes y manos humanas. Algunos arqueólogos afirman que son rezos, pero los expertos en insultología ritual sospechan que son maldiciones. Pequeñas notas de odio primitivo. Una inscripción, traducida con gran esfuerzo, dice algo parecido a: que tu lanza siempre se rompa justo cuando el mamut estornude. Otra, que el fuego te devuelva la mirada. Ambas reflejan esa mezcla de miedo, deseo y creatividad que caracteriza al insulto ritual. En la prehistoria, insultar no era solo una descarga emocional. Era un acto de supervivencia mágica. Se insultaba al enemigo, sí, pero también a la sequía, al trueno, a los dioses y al propio destino. En aquel mundo incierto, lleno de cosas que mordían, tronaban o desaparecían misteriosamente, el insulto servía como escudo simbólico. Maldiciendo, el humano primitivo intentaba domesticar lo indomable. Una piedra lanzada hería un cuerpo. Una palabra lanzada podía herir el universo. Los antropólogos modernos hablan del insulto performativo. Una expresión que no describe, sino que crea. Decir que te pudras no es un deseo, es una orden disfrazada de frase. Por eso los antiguos pronunciaban insultos con precaución. Sabían que las palabras podían regresar. Si maldecías a alguien sin cuidado, el eco podía volver multiplicado. Y de pronto amanecías con sarpullidos, mala suerte o una lluvia de ardillas. De ahí la invención del amuleto, el primer mute de la historia. Los tabúes lingüísticos nacieron de ese mismo temor. No se podía pronunciar el nombre de ciertos animales, ni el del jefe, ni el del dios del trueno, porque hacerlo equivalía a invocarlos. Así que las tribus inventaron sustitutos, apelativos, rodeos. No decían león, decían el que come sin invitación. No decían muerte, decían la que no devuelve los favores. Con el tiempo, esos eufemismos se convirtieron en la base de la diplomacia, la poesía y los discursos de los políticos. La palabra prohibida siempre fue el centro del poder. En muchas culturas, saber el nombre verdadero de alguien era dominarlo. Pronunciarlo en vano era un insulto sagrado, un atentado ontológico. A veces bastaba con susurrarlo en la noche para condenarse eternamente. Por eso el insulto ritual tenía reglas. Debía lanzarse en el momento exacto, con la entonación adecuada y preferiblemente con incienso encendido. Decirlo mal podía convertir una maldición en un piropo, y viceversa. Numerosos chamanes acabaron accidentalmente bendiciendo a sus enemigos por error gramatical. En este contexto, el insulto era también teatro. Las maldiciones se recitaban ante testigos, con coreografía y efectos especiales rudimentarios. Humo, fuego, huesos vibrantes. El público respondía con respeto, miedo o risas, dependiendo del nivel de pirotecnia verbal. Algunas maldiciones eran tan elaboradas que duraban horas. Los participantes salían exhaustos, como tras un festival espiritual de comedia negra. Los tabúes también evolucionaron. En algunas tribus, insultar a un anciano equivalía a ofender a los antepasados. En otras, insultar a un animal era romper el pacto entre especies. Pero, de forma universal, insultar a los dioses era el pecado más grave. La blasfemia fue el primer crimen de opinión de la historia. De hecho, los especialistas en insultología sostienen que toda religión comienza con un insulto mal entendido. Alguien dijo, «¡Qué aburrido este trueno!» Y de repente nació el culto al dios del rayo. Los egipcios llevaron esto al siguiente nivel. En algunas tumbas se han hallado papiros donde escribas furiosos dejaron maldiciones a sus enemigos. Que los cocodrilos discutan eternamente sobre tu horóscopo. O que tu sombra se quede pegada a la arena.
La maldición era, además de amenaza, una obra de arte. Cada una buscaba herir con estilo. Era la alta costura del desprecio. La magia del insulto no se limitaba a los poderosos. En los mercados, las mujeres cruzaban maldiciones disimuladas entre los puestos de barro y frutas. Que tu pan crezca hacia adentro. Que tus gallinas olviden por qué ponen huevos. Que tu marido sueñe con berenjenas y despierte confundido. Eran ofensas disfrazadas de refranes. Ataques convertidos en poesía popular. Si el enemigo entendía la indirecta, respondía con otra más elegante. Así nació el duelo verbal. Una guerra sin sangre, pero con daño reputacional irreversible. Con el tiempo, el insulto ritual se volvió herramienta política. Los líderes no se atrevían a agredir físicamente, pero sí a maldecir con sutileza. En una ceremonia tribal, un jefe podía declarar solemnemente: que tus cabras siempre te miren con decepción. Aquello era una declaración de guerra. Los enemigos respondían con un silencio tenso, seguido de un intercambio de amuletos y caras largas. En ese momento, el insulto cumplía su función: liberar la tensión social, marcar jerarquías y evitar que todos se mataran por una cabra. Pero no todas las maldiciones eran destructivas. Algunas eran protectoras, como antivirus espirituales. Decir que se pudra mi lenguacimiento servía para asegurar la sinceridad. De hecho, los juramentos modernos son descendientes directos de esas fórmulas. Cada "te lo juro por mi madre" tiene raíces en un ritual arcaico de sacrificio lingüístico. El insulto y la bendición eran, en el fondo, dos caras del mismo conjuro. Una insultaba el mundo para corregirlo. La otra lo bendecía para fingir que todo iba bien. Y mientras tanto, en algún punto del imaginario cósmico, el pato sí. Ese pato que recita en latín continuaba observando. Las leyendas dicen que cada vez que alguien lanza una maldición sin pensar, el pato la traduce al latín y la archiva en un archivo celestial llamado Tabularium Offensarum. Nadie sabe qué hará con esa información, pero algunos sospechan que está preparando su propio apocalipsis lingüístico. En las noches de luna llena, se le oye murmurar: verbum malum manet, la palabra mala permanece. Lo cierto es que la humanidad nunca ha superado su fascinación por el poder de la palabra prohibida. En la actualidad, los tabúes sobreviven disfrazados de normas de etiqueta, censura y algoritmos de moderación. Las redes sociales son el nuevo templo de las maldiciones. Emojis como amuletos, hashtags como conjuros, bloqueos como exorcismos digitales. Decir algo prohibido puede costarte una cuenta, una reputación o una amistad virtual. Nada nuevo bajo el sol. Los chamanes de hoy usan Wi-Fi y filtros de belleza. El insulto ritual también persiste en los gestos. Decir WTF o enviar un sticker pasivo-agresivo es la versión moderna de escupir hacia el viento y esperar que el espíritu entienda el mensaje. El tabú ya no protege a los dioses, sino a la sensibilidad colectiva. Cada época decide qué palabras son sagradas y cuáles merecen ser exiliadas. Pero el impulso de insultar con solemnidad, de conjurar con ira, sigue intacto. Es el eco ancestral del chamán que soplaba humo y resentimiento hacia el horizonte. Las maldiciones mágicas nos enseñaron que insultar no es solo ofender, es crear. Crear un universo alternativo donde el enemigo tropieza siempre, donde el destino tiene humor, donde la justicia se disfraza de ironía. Y aunque la ciencia nos diga que las palabras no mueven montañas, todos sabemos que una buena maldición puede mover voluntades, elecciones y matrimonios. Al final, todo insulto ritual es una forma de arte aplicada al rencor. Una poesía del disgusto, un teatro del resentimiento. Es quizás el intento más humano de usar la palabra para equilibrar el caos. Por eso, cuando maldecimos, recordamos que pertenecemos a una tradición milenaria, tan antigua como el miedo y tan moderna como el sarcasmo. Y mientras el eco del último conjuro se desvanece entre las piedras, el pato reaparece una vez más, flota sobre el charco de una tormenta reciente, y declara sin que nadie lo entienda del todo: Ridiculum sacrum perpetuum est. Lo sagrado y lo ridículo son eternos. Acto seguido, el pato desaparece entre el humo y el eco de una risa antigua. El narrador lo observa alejarse y susurra, con un respeto ambiguo: el próximo capítulo nos llevará al corazón de la tribu, donde la burla deja de ser magia y se convierte en mecanismo social. Y sí, probablemente el pato vuelva,